Buenas tardes, compañeros y tutora. He estructurado mi exposición en tres pasos, con los cuales justificaré el por qué los conceptos de cultura y antropología son relevantes para mi formación académica. El primer paso es identificar el significado de la antropología otorga a la cultura. El segundo es entender cómo ese concepto es entendido desde los enfoques teóricos de la antropología a medida de su transformación. Y finalmente, definir qué es relativismo cultural y etnocentrismo. Entiendo según mis lecturas como estudiante de zootecnia que los animales se agrupan según sus necesidades instintivas de reproducirse. En algunos casos se asumen como unas organizaciones de caza para la supervivencia. Un ejemplo muy claro serían las ballenas, las orcas, los perros salvajes, los lobos que trabajan en manadas. Explicando desde el texto sobre la cultura, diré que son sociedades que se crean con el propósito de sobrevivir. Esto me permite pensar que en mi profesión, si realmente solo existe dicho fin reproductivo y de resistencia biológica, puesto como le explica la antropología y la cultura, va mucho más que una mera agrupación de individuos, pero únicamente se da en la especie humana. ¿Cuál es entonces el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? La cultura es el modo en el que un pueblo se relaciona con su entorno. De ahí toman su cultura, toman sus rasgos, toman su dialecto, toman su acento eh, de un pueblo con la posible metamorfosis que luego se le puede caracterizar. Cuando alguno de sus individuos se relacione con otros que posean un modo de vida culturalmente hablando muy diferentes. Sin embargo, esto quiere decir que la cultura no es dada por la genética y que se crea mediante una relación que varía según el comportamiento humano a partir de su aprendizaje con el entorno, parte geográfica, aparte que delimitaría departamentos, países, ciudades, estaríamos hablando. Claramente los animales aprenden nuevas formas para sobrevivir en la medida que la exigencia de la geografía y el clima les exige, pero no por ello podemos hablar de una cultura. La migración de los animales y sus nuevas particularidades de adaptación no estaríamos hablando de una cultura. Eso lo hablamos solamente en el ámbito humano, desde ese punto. Claramente, no por ello podemos hablar de una cultura. Para ello, para responder a ello, pensaré en el segundo punto de mi exposición, que se trata de la transformación del concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Existen dos enfoques. El primero, que ya se denominó materialista, y se trata de entender la cultura como el aprendizaje de la conducta humana transmitida por herencia, dado a entender que los hábitos adquiridos tanto en el conocimiento, ciencias y artes y moral y derecho son el resultado de las interacciones de los individuos de una sociedad que se relaciona con los objetos y el entorno. Por ejemplo, el cambio climático más allá de la mera supervivencia. Por otro lado están los mentalistas, que ven a la cultura como una especie de comportamientos que establece parámetros para poder relacionarse con su entorno, es decir, su aprendizaje ya no ocurre directamente cuando se relaciona con lo material, sino que construye ideas para poder relacionarse, según entiendo yo. Sin embargo, existen dos conclusiones sobre la cultura, de los cuales estos dos grupos que históricamente han definido la cultura desde la antropología han podido llegar a consensuar. Primero, que la cultura tiene que ver con el comportamiento. Segundo, que se evidencia de un grupo determinado de individuos. Y tercero, que aunque estén basados en ciertas formas de pensar, sentir, es decir, vivir, puede variar según la relación con otros grupos. Cuarto, y creo que es la diferencia más grande con los animales, es que se establecen símbolos determinados, un lenguaje que permite comunicar emociones, expresiones religiosas o demás creencias que se transmiten de una manera generacional. Más allá de enseñar a supervivencia, como último punto de esta exposición, es la definición de los conceptos relativismo cultural y etnocentrismo en estos encuentros similares que llegan a pensar al ser humano como un animal de territorio. Por ejemplo, aunque el relativismo cultural implique entender el pluralismo étnico en el respeto de las demás formas de interpretar las realidades desde la cultura, desde los aspectos que hacen única y diferente una población. Por otro lado, el etnocentrismo sigue siendo una expresión
parece que animal. Si me permite la apreciación, pues el territorio es una forma de expresar solo aquella cultura que permite que se presentó es válida para llamarse de esa forma, entendiéndola así como un narcisismo el centro inamovible de un todo. De todo esto que se habla en la parte de la cultura, en la parte de la étnica, humanamente hablando, son rasgos que nos definen. Un ejemplo sería como el ser santanderiano, nuestra manera de hablar, nuestra cultura, nuestra comida, nuestra manera de ver la religión. ¿Sí? Eso podría definir a nosotros como cultura. Eso es un aporte más a la presentación.